Un buen día, estimados estudiantes. Saludos, docente Joel Oriana López. Estudiaremos las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Bien, para empezar con los estudios de las razones trigonométricas, estudiaremos para empezar lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí llamamos el teorema de Pitágoras, ¿recuerdas? Claro, el teorema de Pitágoras es cuando yo tengo un triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo voy a relacionar pues los lados. Los catetos, recuerda que los catetos al cuadrado, por ejemplo, al cuadrado más b al cuadrado, debe ser exactamente a c al cuadrado. Recuerda también que Pitágoras, un filósofo matemático griego, cuya doctrina influyeron mucho en Platón, nacido en la isla de Samos, fundó un movimiento con propósitos religiosos, políticos y filosóficos, conocido también como pitagorismo. La filosofía de Pitágoras se conoce a través de ¿quiénes? De sus discípulos. Muy bien, Pitágoras, hasta el día de hoy utilizamos mucho este teorema, ¿no? Bien. Entonces, estimados estudiantes, ahora vamos a ver el concepto. ¿Qué son las razones trigonométricas de ángulos agudos? Entonces, son valores numéricos asociados a cada ángulo que permiten relacionar relativamente los ángulos y lados de los triángulos. Entonces, yo tengo acá un triángulo con la izquierda ABC, miren, donde estoy estableciendo los lados A, el lado B y el lado C. Entonces, en este triángulo vamos a apreciar elementos. Justamente el A y el C se le llaman catetos. Al lado B tiene un nombre particular llamado hipotenusa. Y también se cumple que si yo sumara alfa más beta o teta más alfa, eso es exactamente igual a 90 grados, que equivale a pi medios radianes. También por acá, que el lado al cuadrado de un cateto, A al cuadrado más el otro cateto, es igual a que B al cuadrado es igual a la hipotenusa, ¿no? Al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Observación muy importante, siempre el lado llamado hipotenusa, el lado B, va a ser mayor, ¿no? A los otros dos lados. Bien, con respecto al ángulo B, por ejemplo, ¿qué podemos decir acá? Con respecto al ángulo B, podemos decir, ¿no? Que el lado que se opone a B es el A y el lado que está a su costado es el C. Se puede mencionar, por ejemplo, ahí. Perfecto. ¿Qué más el día de hoy? A ver, ¿qué más podemos hacer el día de hoy? También vamos a ver el día de hoy las definiciones de las razones trigonométricas que tú o sí debes dominar. ¿Quiénes son? En todo triángulo rectángulo, bien, las razones trigonométricas establecidas son los siguientes. Tenemos el seno. Recuerda que el seno es la relación del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si hablamos del ángulo θ, sería pues C sobre B. El coseno del ángulo θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, A sobre B. La tangente del ángulo θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, C sobre ¿quién? Sobre A. La cosecante del ángulo θ es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería B sobre ¿quién? Sobre C. Secante de θ es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería B sobre ¿quién? La otra letra, A, muy bien. Y la cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería pues exactamente igual a sobre C. Aplicación muy importante el día de hoy. Miren, por acá tengo un edificio donde por aquí con un instrumento se ha determinado que el ángulo respecto al suelo es 60 grados. Me dicen que hay una distancia de separación entre la base de la torre con el punto que estoy tomando referencia y es de 11 metros. Entonces me piden la altura. ¿Cómo podría calcular esa altura? La altura lo calculo pues, pero antes de ello tengo que recordar que la tangente de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3. ¿Por qué tangente de 60 grados? Porque justamente esa tangente me relaciona el cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que es la distancia que hay de la base de la torre hasta el punto de referencia. Entonces yo digo tangente de 60 grados, profesor, es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, tangente de 60 grados es raíz cuadrada de 11, o raíz cuadrada de 3, perdón. Y la altura, cateto opuesto es la altura, h, y cateto adyacente es la distancia, que es 11 metros. Este 11 pasa a multiplicar raíz cuadrada de 3, sería pues la altura igual a 11 por la raíz cuadrada de 3. Bueno, raíz cuadrada de 3 multiplicado por 11 es aproximadamente 19,03 metros. Entonces la altura del edificio será pues igual a 19,03 metros. Increíble, ¿no? Muy bien. Entonces eso es lo que nos importa el día de hoy con la trigonometría. Es bastante influyente entonces el tema del día de hoy.
Bien, continuando con otro avance, ahora vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos agudos más notables. Entre ellos tenemos el 30, 60 grados, 45 grados, 37 grados y 53 grados. Vamos a ver cada uno de ellos a continuación. Vamos a empezar entonces con las razones trigonométricas de los ángulos agudos. A ver, a partir de un cuadrado, por ejemplo, ¿qué podemos poseer? Un cuadrado, como usted verá, acá tengo el cuadrado ABCD. Si dibujo la diagonal AC, miren esta diagonal que estoy dibujando AC, voy a comprobar porque cada ángulo es 45 grados. Claro. Y bueno, los lados son A y A del cuadrado. Entonces, por Pitágoras, anteriormente conocido, la hipotenusa va a ser A raíz cuadrada de 2. Entonces, una vez que yo tengo ese triángulo, que es la mitad del cuadrado, puedo determinar pues los valores. Los valores, las razones trigonométricas ya mencionadas anteriormente. Entonces, justamente vamos a trabajar ese detalle. Muy bien, ¿cuáles serían sus razones trigonométricas? Vamos a ver. Lo vamos a ver después ya, en breves momentos. Ahora vamos a ver el segundo triángulo. A partir de un triángulo equilátero también puedo decir otro triángulo notable, trazando justamente la altura. Si yo trazo la altura y coloco los lados de ese triángulo, vamos a imaginar que este es A, 2A, 2A, este es A y A. Justamente ahí estoy encontrando el triángulo notable de 30 y 60 grados. ¿Perfecto? Muy bien. Y aquí está, ¿no? Si solamente me concentro en uno de ellos, una parte, justamente aquí tengo el triángulo notable de 30 y 60 grados. Cuya relación de lados es, ¿no? A 30 siempre se lo pone A 60 siempre se lo pone A raíz cuadrada de 3 y a 90 siempre se lo pone 2A. Perfecto, profesor. Muy bien. Continuamos entonces con más definiciones de triángulos notables. Ahora, los triángulos anteriores obtienen pues la relación muy importante, ¿no? Los que hemos mencionado anteriormente. Vamos a ver que tenemos los siguientes triángulos. Tenemos el triángulo pues resumido. Tenemos de 30 grados, 60 grados, 45, 37 y 53. Entonces cada uno de ellos vamos a ver sus ángulos notables, ¿no? Por ejemplo, el seno de 30 grados es un medio, el seno de 60 grados raíz cuadrada de 3 entre 2, el seno de 45 grados raíz cuadrada de 2 entre 2, el seno de 37 grados es 3 quintos, el seno de 53 grados es 4 quintos. Eso todo respecto al seno. Respecto al coseno de estos ángulos, a ver, coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 entre 2, coseno de 60 grados es un medio, coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 entre 2, coseno de 37 grados es 4 quintos, coseno de 53 grados es 3 quintos. Bien, entonces esa tablita es muy importante. Recuerda que son 6 razones trigonométricas, ¿no? Con la tangente tenemos pues tangente de 30 grados es raíz cuadrada de 3 entre 3, tangente de 60 grados es raíz cuadrada de 3, tangente de 45 grados es 1, muy importante en la trigonometría, tangente de 37 grados es 3 cuartos, tangente de 53 grados es 4 tercios. Pasamos a la cotangente. Cotangente de 30 grados es raíz cuadrada de 3, cotangente de 60 grados es raíz cuadrada de 3 entre 3, cotangente de 45 grados es 1, cotangente de 37 grados es 4 tercios, cotangente de 53 grados es 5 tercios. O perdón, 3 cuartos, ¿no? Sí. Secante ahora, secante de 30 grados es 2 raíz cuadrada de 3 entre 3, secante de 60 grados es 2, secante de 45 grados raíz cuadrada de 2, secante de 37 grados es 5 cuartos, secante de 53 grados es 5 tercios. Y finalmente, en la última razón trigonométrica, cosecante. Cosecante de 30 grados es 2, cosecante de 60 grados es 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3, cosecante de 37 grados es 5 tercios y cosecante de 53 grados es 5 cuartos. Entonces recuerden, los valores de las 6 razones trigonométricas dependen únicamente de la medida del ángulo y no de la longitud de los lados del triángulo rectángulo. Muy importante esa observación. Perfecto. Muy bien, entonces estimados estudiantes, eso hay que tener en cuenta el día de hoy. Bien, entonces hemos visto el ángulo, aquellos ángulos notables que se generan, ¿no? Importantes esos triángulos notables. Bien, a partir de un triángulo hemos visto los ángulos notables que se generan. Ahora, estimados estudiantes, vamos a proceder a ver las razones trigonométricas, pero sus propiedades. ¿Qué propiedades nos espera el día de hoy? A ver, vamos a empezar con las propiedades. Bien. Las propiedades de las razones trigonométricas, tenemos razones trigonométricas recíprocas y razones trigonométricas de ángulos complementarios.
En las razones trigonométricas recíprocas son los siguientes. Razones trigonométricas recíprocas, siendo un ángulo θ, un ángulo agudo, se va a cumplir lo siguiente. Por ejemplo, si tengo la cosecante del ángulo θ, su recíproco va a ser igual a 1 sobre seno de θ. Quiere decir, cuando yo multiplique seno de θ por la cosecante de θ, siempre va a ser igual a 1. O si tengo la secante de θ, es lo mismo que decir igual a 1 sobre coseno de θ. Si yo multiplico coseno por secante de θ, esto va a ser exactamente igual a 1. Es su recíproco. Si yo tengo cotangente de θ, esto es igual a 1 sobre tangente de θ. Si yo multiplicara tangente de θ por cotangente de θ, justamente también tengo la igual a la unidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy día. Muy bien, a ver, vamos a ver una demostración. Por ejemplo, ¿no? Siendo θ un ángulo agudo, se va a cumplir lo siguiente. Demostración. Seno de θ por la cosecante de θ igual a 1. Vamos a ver cómo lo podemos demostrar. Entonces razonamos un poco. Miren por acá. Tenemos un triángulo rectángulo ABC, donde por acá pues tengo los lados, ¿no? A, C y B. Entonces tengo el ángulo θ también agudo. Miren, si se dan cuenta, por definición, seno de θ es igual a ¿quién? Seno de θ sería cateto opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que es B. Y la cosecante de θ es pues la hipotenusa, que es B, sobre el cateto opuesto, que es A. Entonces si tú operas con mucho cuidado, multiplicas esto de acá, se va B con B y se va A con A, y te va a quedar igual a 1. ¿Ves? Entonces eso es lo que queríamos demostrar. Perfecto, profesor, muy bien. Y eso se va a cumplir para todo, ¿no? Para el coseno y también para tangente. Igualito, de la misma forma se puede demostrar. Vamos a ver unos ejemplos, a ver. Por ejemplo, seno de θ es igual a 7 octavos. Entonces, ¿cuánto es la cosecante de θ? Igual a lo inverso, ¿no? Su recíproco sería 8 séptimos. Efectivamente, si tengo que coseno de θ es igual a un noveno, ¿cuál sería su recíproco? ¿O quién sería su razón recíproca? Sería pues secante de θ, que sería igual a 9. Si por acá tengo tangente θ, que es raíz cuadrada de 17 sobre 3, entonces su cotangente, ¿cuánto es igual? A 3 sobre raíz cuadrada de 7. Si sé que la cosecante de θ es igual a 4 tercios, ¿cuánto será su seno? Será igual a 3 cuartos. Efectivamente, muy bien, ¿ven? Entonces, esa es la idea en este caso. Perfecto. Entonces, ejemplos importantes de las razones trigonométricas recíprocas. Vamos a ver ahora razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Cómo es este caso? A ver. En el caso de ángulos complementarios, estimados estudiantes, ¿cómo vamos a hacer acá? Seguirán que dos ángulos son complementarios si ellos, dos ángulos cualesquiera, por ejemplo θ más alfa, es igual a 90 grados. Entonces, estimados estudiantes, ¿cómo sería por acá? Dos ángulos se llaman complementarios si su suma es un ángulo recto, justamente lo que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, el seno de θ va a ser igual al coseno de alfa, si son complementarios. O la tangente de θ va a ser igual a cotangente de alfa. O la secante de θ va a ser igual a la cosecante de alfa. A eso llamamos pues a razones trigonométricas complementarias, ya que los ángulos son complementarios. Perfecto, vamos a la demostración, a ver, razonemos en el caso de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Cómo demostramos que seno de θ es igual a coseno de alfa? Bueno, acá tienes justamente el triángulo rectángulo, tengo el ángulo θ y el alfa, y los lados, ¿no? Respectivos. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, ahí vamos para la razón trigonométrica. A ver, seno de θ, ¿cómo sería? Sería, profesor, seno de θ, a ver, sería seno de θ, después sería, según la definición, sería A sobre hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto, que es A sobre B. Y el coseno de alfa sería pues adyacente, que es A sobre la hipotenusa, que es B. Entonces justamente ahí te das cuenta que los valores de cada razón trigonométrica van a ser exactamente iguales. ¿Ven? Entonces esa es la gran importancia de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, continuamos. Muy bien, ahora vamos a ver, continuando, la resolución de triángulos rectángulos, una aplicación directa de los triángulos rectángulos que estamos viendo, razones trigonométricas de triángulos rectángulos. Entonces, empecemos a ver. Conociendo un lado y un ángulo agudo cualesquiera, ¿sí? Por ejemplo, la idea importante, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: la incógnita
respecto al dato, va a ser la razón trigonométrica. Entonces recordar por acá, claro, recordar que el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? El coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La cotangente de teta es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La cosecante es la hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, las observaciones ya sabes que CO es cateto opuesto, CA es cateto adyacente y la H es la hipotenusa. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, aquí justamente hemos repasado las razones trigonométricas. Bien, ¿qué más por acá? Entonces, conociendo un lado y un ángulo, vamos a poder calcular las razones trigonométricas. Vamos a ver con el seno. ¿Cómo sería con el seno? Miren, acá tengo mi triángulo. Ojo, ahí está el triángulo, donde tengo el ángulo agudo θ, como pueden ver acá. Por aquí está la hipotenusa A. Y quiero descubrir cómo sería este lado X, en función del ángulo y en función de la hipotenusa. Entonces me pregunto el valor que tengo. Recordando por acá. Recordando este caso. Para poder terminar. Entonces yo tengo que tener la incógnita sobre el dato. Esa va a ser la razón trigonométrica que yo voy a usar. Entonces, la incógnita sobre el dato. Entonces, ¿cómo sería la incógnita sobre el dato? La incógnita es X y el dato que tengo es la hipotenusa. Justamente estoy aplicando acá el dato que tengo sobre la hipotenusa. Entonces, el dato que tengo sobre la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica es respecto a este ángulo trigonométrico? Va a ser justamente pues cateto opuesto sobre cateto o sobre la hipotenusa, y esa razón trigonométrica es seno. Entonces acá voy a deducir despejando, Sx va a ser igual a A multiplicado por el seno de teta. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la idea importante. Así yo puedo dar la resolución de los triángulos rectángulos. Eso en cuanto al seno. A ver, con el coseno, ¿cómo sería? Con el coseno igual, miren, la incógnita, el valor incógnito que es X respecto a la hipotenusa, el valor dato. Entonces, ¿qué cosa es respecto al ángulo θ este valor X respecto a? ¿Qué cosa es? ¿Sería justamente qué cosa? Claro, sería el coseno, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces, si yo quiero hallar el valor de X, por resolución de triángulo sería pues X igual a coseno de θ. Entonces, ese sería el detalle muy importante. Entonces, apreciando la gráfica en general, conociendo este dato A y conociendo este ángulo θ, hemos determinado dos lados de triángulo desconocidos en función de la hipotenusa y el ángulo θ, que eran datos. El de acá es A seno de θ y el de acá es A coseno de θ. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Ya está. Entonces, esa forma es como se resuelven o cómo se resuelve justamente de los triángulos, rectángulos. Perfecto. Muy bien. Y ya. Ahora, siempre vamos a hacer eso. Vamos a ver ahora el segundo caso. El segundo caso, conociendo el cateto opuesto y un ángulo agudo. Sería el segundo caso, conociendo el cateto opuesto y un ángulo agudo. ¿Cómo es esto? En este caso vamos a obtener dos valores, o bien la cotangente del ángulo θ o bien la cosecante, porque es conociendo el ángulo o el cateto opuesto y un ángulo. Y en ambos casos es relacionado con el cateto opuesto. A ver, vamos a ver por acá. Mucho cuidado el primer caso. Miren, justamente, ¿no? Tengo el ángulo θ aquí, tengo el lado opuesto y tengo el valor de X. Entonces, si yo deseo calcular, ¿sí? Yo deseo calcular este valor de X, diré, no, Sx incógnita sobre el valor que me han dado, en este caso el A. Entonces, X sobre A, ¿qué cosa es? Respecto al ángulo θ. El ángulo θ, el X es su cateto adyacente, pues, ¿no? Y el lado A, ¿qué cosa respecto al ángulo θ? Su cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, esa es una razón trigonométrica. Esa es la cotangente del ángulo θ. Entonces, acá operando con mucho cuidado, despejando, ese X va a ser igual a A multiplicado por la cotangente de θ. ¿Ya? Entonces, ese es el caso
estimados estudiantes. Ahora, en el otro caso, la cosecante, ¿cómo lo haríamos? En el caso de la cosecante, vamos a empezar por acá. En la cosecante nos van a dar el valor de dato. Bueno, la incógnita va a estar en la hipotenusa y el valor dato va a estar opuesto al ángulo. Entonces yo diré el valor dato, en este caso es x, respecto a este valor de a. ¿Qué razón trigonométrica me representa con respecto al ángulo θ? Como te darás cuenta, va a ser, claro, sería su cateto, bueno, incógnita es la hipotenusa respecto al cateto opuesto. Hipotenusa respecto al cateto opuesto es la cosecante, pues, estimado estudiante. ¿Sí? Es la cosecante. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo la cosecante del ángulo θ, despejo el valor de x ahora. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual x igual a por la cosecante θ. De esa forma he dado solución a los lados de este triángulo. Entonces, ¿cómo quedaría en forma general? En forma general, si yo conozco un lado opuesto de un ángulo trigonométrico y conozco justamente ese ángulo trigonométrico, puedo determinar los otros dos lados. Como ustedes ven acá, uno de ellos es a cosecante de θ y el otro es a cotangente de θ. ¿Perfecto? Muy bien. Y tenemos un tercer caso. ¿Cómo será el tercer caso? A ver, que ustedes ven por acá. En el tercer caso, estimados estudiantes, miren por acá. El tercer caso, vamos a conocer el cateto adyacente y un ángulo del triángulo rectángulo agudo. Vamos a ver cómo se define entonces la cotangente en este caso. La cotangente se va a definir de esta manera. Vamos a ver cómo sería. Muy bien, entonces estimados, la cotangente se va a definir de esa manera, ¿no? Para este caso te van a dar el lado adyacente del ángulo y la incógnita va a ser su lado opuesto. Entonces, la incógnita es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué relación es? ¿O qué razón trigonométrica? La tangente, ¿no? Claro, cateto opuesto, cateto adyacente, tangente. Bueno, entonces el x va a ser igual a por la tangente de θ. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si mi incógnita está en la hipotenusa, conociendo un lado que es adyacente al ángulo, entonces puedo relacionar también, ¿no? A ver, la incógnita, que es la hipotenusa, sobre el lado dato, que es cateto adyacente respecto al ángulo. Entonces, hipotenusa sobre cateto adyacente es el secante del ángulo θ. Pero saliendo con mucho cuidado acá, es x aquí es igual a por la secante de θ. Perfecto, entonces sería a por la secante de θ, el valor de x. Entonces, de manera general, ¿cómo sería nuestro ángulo? Perfecto, nuestro ángulo se quedaría así, ¿no? O nuestro triángulo quedaría así. Sería, pues, profesor, acá, a ver, este lado valdría a tangente θ y el otro sería a secante de θ. Y bueno, el de acá valdría a, pues, ¿no? Simplemente el valor de a. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, ahí sería el detalle. Perfecto. Muy bien, entonces el día de hoy hemos trabajado las razones trigonométricas de triángulos rectángulos con ángulos agudos. Hemos visto los triángulos de 35, de 37, de 60, 30, 45 grados. Y también hemos visto las definiciones de las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. También algunas propiedades de las razones trigonométricas recíprocas y razones trigonométricas complementarias. Y finalmente estamos trabajando la resolución de triángulos rectángulos, conociendo un ángulo y un lado dado. Muy bien, entonces, estimados clientes, será hasta otra oportunidad. Un saludo a la distancia.